Queridos amigos de Testigos de Jehová y Público General, un saludo muy afectuoso de mi parte a todos ustedes. Hoy día quería comentarles un asunto muy interesante que estoy seguro que les va a gustar bastante. La vez pasada estuve conversando con una persona muy cercana a mí y me dice que le dijo algo que me hizo reflexionar bastante y tiene que ver con el hecho de que mis videos deben agradar mucho a la Watchtower y que la Watchtower debe estar muy contenta de que yo esté subiendo videos en YouTube. Y yo le dije, pero ¿por qué va a estar contento que yo suba videos en YouTube? Y él me dio una respuesta muy inteligente, muy lógica, que me pareció pertinente comentárselas a ustedes. Y él me respondió diciendo, tú eres útil para la Watchtower y deben estar contentos contigo porque tú ayudas a que los testigos de Jehová inteligentes se salgan de la Watchtower, que son justamente aquellos que le dan problemas a la sociedad, aquellos que se van poniendo fríos, inactivos, cuestionan a la sociedad, que pueden contagiar a otros con su pensamiento independiente porque es una persona inteligente. Entonces, la Watchtower no le conviene tener gente inteligente en la Watchtower porque hace peligrar la fe de los otros hermanos, porque hay un hermano que piensa, que reflexiona y que puede contagiar al resto y le puede mencionar sus objeciones, sus dudas con respecto a las enseñanzas de la Watchtower. Y eso siempre sale de los testigos más inteligentes, más sagaces, más preparados, más educados, más entrenados mentalmente, menos fanáticos, más dispuestos a pensar que seguir a ciegas a 8 personas, a 8 sujetos que se hace llamar cuerpo gobernante. Entonces él me dijo, tú, Franco, debes ser muy útil para la Watchtower. Y estoy seguro que deben estar contentos contigo porque tú estás ayudando a la ciudad de Watchtower que se deshaga de aquellos testigos que son inteligentes, que causan problemas dentro de la Watchtower. Entonces así la Watchtower se va deshaciendo de todos los testigos que son inteligentes para quedarse con los más burros, con los más, intelectualmente hablando, menos capacitados, menos preparados, menos educados, más fanáticos, que están dispuestos a creer cualquier cosa. En un mundo tan grande como el nuestro, donde la ignorancia es lo más común en la población mundial, porque son muy pocos los que tienen educación superior, y existe una gran inmensidad de personas, todo el mundo, en todos los países, que son gente torpe, que está dispuesta a querer cualquier cosa. Entonces la Watchtower apunta a los testigos de Jehová, a las personas del mundo que son menos intelectuales, menos inteligentes, menos preparadas, que no tienen estudios superiores, que son fácilmente manipulables, indoctrinables, que son personas que están dispuestas a aceptar cualquier cosa y que también es fácilmente engañada, que se puede dejar engañar, manipular y titeretear por el cuerpo gobernante. Entonces me dice, tú estás haciendo gran favor a Watchtower porque estás ayudando a que los testigos inteligentes que ven tus videos se den cuenta inmediatamente de la falsedad de esta organización y se larguen de una vez, se vayan y dejen de estar manifestando sus dudas en la congregación a los otros hermanos, o que esté en la casa contagiando a sus familiares con sus dudas, porque resulta que este es un muchacho o este es un testigo inteligente que o está estudiando en la universidad y está capacitado en entrenar, o se trata de un profesional inteligente que también tiene una capacitación y que puede meditar, reflexionar y usar su cerebro entrenado que ya tiene para poderse darse cuenta que esta religión no puede ser la religión de Jehová, sino que es una religión falsa. Y por lo tanto, tu labor, Franco, debe ser muy agradecida para la Watchtower, porque estás ayudando a la Watchtower a deshacerse de todos los testigos inteligentes para quedarse con los burros, tarugos, los fanáticos, los que están dispuestos a seguir al ganado, ir como ganado, todos en grupo, siguiendo a la mayoría, no investigar nada, no asegurarse de todas las cosas, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a no asegurarse de todas las cosas, aceptar cualquier cosa que diga la Watchtower, y eso es lo que quiere la Watchtower, gente que no cuestione nada, que acepte todo, que se trague los engaños, que trabaje gratis para construir salones de reino con su mano de obra gratuita, que salgan a predicar sin cobrar un centavo para enriquecer a la Watchtower, y en fin, esa es la gente que la Watchtower apunta. Entonces me dijo muy bien claramente esta persona,
Franco, tú no eres un detractor de la Watchtower, al contrario, yo creo que la Watchtower te debe ver a ti como un amigo que estás ayudando a separar el aceite del agua, sacar del salón de reino a aquellos que son inteligentes de una vez por todas para que quedarse con los burros. De tal manera que no hayan hermanos con dudas, hermanos que están inactivos, que ya no asisten, que tienen dudas, porque son los más inteligentes. Entonces, lo que yo hago es una labor a favor de la Watchtower, para que la Watchtower se quede con aquellos que ella quiere tener como miembro. A gente torpe, burra, nada inteligente, nada instruida, que está dispuesta a creer cualquier cosa que le diga este esclavo filigreto en su literatura chatarra, que tienen alimentos espirituales con fecha de expiración, que vienen de hombres que no están inspirados por Dios, que dan su propio punto de vista, que pueden estar errados o equivocados y que requiera más adelante cambiarse o corregirse con un nuevo entendimiento o un nuevo punto de vista que puedan obtener estos hombres que se hacen llamar como el cuerpo gobernante o el esclavo discreto. Yo muchas veces le digo a los testigos de Jehová, ¿por qué la Watchtower en su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower solamente pone literatura hasta 1970? ¿Por qué no pone literatura más antigua? Porque cuanto más atrás es la literatura de la Watchtower, o más información da la Watchtower en su CD-ROM de sus libros de 1970 para atrás, más podemos encontrar de sus falsas enseñanzas con respecto a 1975. Por ejemplo, una despertar que es realmente terrible para la Watchtower y que oculta y que no la expone y no se encuentra fácilmente en internet para descargar como PDF, es una despertar que es pues demoledora para la Watchtower como falso profeta, que es una revista despertar de octubre 8 de 1968, donde la Watchtower pues hace una explicación bastante convincente, para decirlo de un modo, de que el año de 1975 culminarían los 6.000 años de historia humana en la Tierra y que entraríamos al milenio después del Armagedón para entrar a esa etapa del milenio que empezaría en 1975 y acabaría en el 2975. Y la Watchtower comienza a explicar, usando al señor Fred Franz, que era el oráculo, el inspirado, el único esclavo discreto, el único que escribía los alimentos espirituales, las luces nuevas, por decirlo de una manera, en la literatura de la sociedad. Él era el oráculo, Fred Franz, es el único que tenía supuestamente el contacto con Jesucristo. Era el único esclavo discreto en realidad. Nadie le podía discutir a Franz lo que él publicaba, lo que él escribía en los libros de la sociedad. Cuando en el año 1942 entra el señor Knorr a la presidencia, le dice a Fred Franz: tú te encargas de la parte teológica, de los alimentos espirituales, de dar doctrinas, las enseñanzas bíblicas, y yo me voy a encargar de la parte administrativa, de la gestión empresarial de la empresa. Ni tú te metes conmigo como mi vicepresidente, ni yo me meto contigo. Tú haz lo que quieras, publica los alimentos espirituales que te dé la gana. Y yo me encargo de la parte de administración de la empresa. Yo la dirijo. Ni tú intervienes en mi área, ni yo voy a interferir en la tuya, Fred Franz, le dijo Knorr. Y así empezó la carrera del señor Nathan Knorr y Fred Franz en 1942 como presidente y vicepresidente de la Watchtower. Presidente Knorr y vicepresidente Fred Franz. Y Franz comenzó pues con esta idea del Armagedón para 1975, usando una cronología que él mismo había inventado por su cuenta, que descartaba la cronología de Ussher, que era la más aceptada en ese momento, y que tenía que ver de cuándo fue creado Adán. Y Fred Franz con su cronología creó un inicio de la historia humana con la creación de Adán y Eva por el año 4000 antes de Cristo, más o menos. Y haciendo unos cálculos, suma y resta, llegó a la conclusión que los 6.000 años de historia humana culminarían en 1975, y eso lo publicó y lo explicó ampliamente y le dedicó casi toda la revista a ese asunto del fin del mundo para 1975. Es por eso que la Watchtower no publica las atalayas y despertares antes de 1970, porque está plagada pues de enseñanzas falsas con respecto a 1975. Esta despertar que yo les acabo de mencionar del 8 de octubre de 1968, que es fatal para Watchtower, que siempre lo sacan los detractores en las páginas web para atacar a la Watchtower de que son los falsos profetas,
porque ahí se decía todo con respecto a 1975. Es por eso que la Watchtower no pone en el CD-ROM las revistas a través de Despertar antes de 1970 para no tener que poner la de 1968, que, como ya digo, hablaba mucho de 1975. Es muy difícil que usted pueda descargar en internet la Despertar del 8 de octubre de 1968. Es muy difícil, tanto en inglés como en español. La Watchtower ha atacado, ha vetado, por decirlo de una manera, aquellos blogs que están subiendo a la literatura de la Watchtower, que la Watchtower no quiere que se suba. Había un canal que te daba las revistas Despertar de años pasados, inclusive la del 8 de octubre de 1968, pero la Watchtower reclamó que esto infringía los derechos de autor y le cerraron la página a esta persona y ya no se puede descargar esa Despertar, porque la Watchtower no le conviene que esa revista Despertar llegue a las manos de sus detractores o de los nuevos testigos de Jehová para que no se enteren de lo que enseñaban como falsos profetas. Entonces la Watchtower, si fuera la religión verdadera y fuera la religión que tuviera la verdad, estaría muy contenta que todos los blogs que promocionan la literatura de la Watchtower la entreguen a la gente del mundo y a los testigos de Jehová para que la puedan leer. ¿Qué objeción tendría la Watchtower para vetar aquellos blogs que ponen revistas antiguas? La Watchtower es la religión verdadera y siempre enseñó la verdad. Porque la Watchtower ha vetado a los blogs o páginas web que ofrecían literatura antigua de la ciudad de Watchtower, porque el que subía, el dueño del blog tenía literatura antigua y lo puso en su blog para que lo descargaran los testigos de Jehová, inclusive la gente del mundo. Pero cuando uno quiere descargarlo dice, no, ya no se puede porque hay un reclamo de la Watchtower para que se respeten los derechos de autor, y le cerraron pues la posibilidad a este blog de poder dar gratis a la gente que entra a internet y pueda descargar la literatura de la Watchtower. Ya no se puede hacer. Pero yo sé la razón. La razón es que la Watchtower no quiere que sepan de sus elementos chatarra, basura del pasado, porque es una religión falsa. Porque si la Watchtower se hubiera originado como una religión verdadera, como la verdad, estaría feliz que los blogs, todos los blogs que no son necesariamente de Jehová, gente que tiene revista antigua, la Watchtower, la ofrezca en PDF a la gente. Estaría muy feliz para que hagan publicidad de la religión verdadera y de las verdades que se hagan en el pasado. Porque a la Watchtower no le conviene que la gente del mundo y los nuevos testigos de Jehová que se han reclutado a la Watchtower tengan acceso a bajar los PDF de la literatura de la Watchtower, donde se anunciaba el fin del mundo en 1975 y cómo la Watchtower explicaba y justificaba y sostenía que ellos tenían la fecha exacta haciendo unos cálculos matemáticos con una cronología inventada por Fred Franz. Pero la Watchtower ha vetado muchos blogs que te daban gratis en PDF literatura antigua antes de 1970 porque no quiere que se sepa de sus alimentos espirituales chatarra, falsas profecías del fin del mundo del pasado. Por eso su CD-ROM no te ofrece literatura antigua. La Watchtower sí te ofrece libros de 1970 en adelante, pero muchos de esos libros, queridos amigos, que ustedes ven que son de fecha de 1968, han sido modificados en años posteriores y que no es la versión original. Uno es La verdad que lleva la vida eterna, que si uno lee el libro original de 1968 de ese libro, es diferente al que se hizo 20 años después con una de segunda edición. La Watchtower lo menciona en el CD-ROM de la biblioteca de Watchtower porque es un libro antiguo, para hacer creer que sus alimentos antiguos están vigentes, cuando en realidad no es el mismo libro del pasado, solamente conserva la carátula y el título idéntico, pero el contenido ha sido revisado, cambiado, han reemplazado muchas declaraciones en muchas páginas de la versión original porque apoyaban 1975. Y la Watchtower, en vez de descartar todo el libro, para hacer creer a la gente que sus verdades que publican en su literatura aún están vigentes después de tantos años, mantienen la carátula original del libro, el título, pero no es el mismo contenido del momento que se hizo la primera edición. Entonces hay muchos libros, como dije, La verdad que lleva vida eterna, otro es Verdadera Paz y Seguridad, que fue revisada en 1986, o 1986 fue revisada,
y la versión original fue de 1973. La versión original del libro Verdadera Paz y Seguridad, ¿quién la hallará? Con ese título. Ese libro original decía cosas adentro, asegurando que el fin del mundo, que los políticos y los analistas mundiales daban que la gente se moriría de hambre antes de 1985. Que la población mundial tenía que morirse de hambre porque no hay suficiente alimento. Pero como eso no ocurrió, la UASTAR tuvo que hacer una nueva edición de ese libro. En vez de botar el libro a la basura, para no dejar huella que es un libro más botado a la basura, la UASTAR cambió de táctica, dejar la carátula igualito, con mismo color, pero cambiar el contenido. Para hacer creer que es un libro antiguo que se sigue editando y que esas verdades continúan, cuando en realidad lo que está dentro no es igual a la edición inicial, original, sino que esto es una versión revisada, que todo lo que está dentro ha sido cambiado. Otro caso, ese libro, Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado. Ese libro no es el mismo del original de 1988, amigos. Ese libro se mantiene hoy en día en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, para hacer creer que las verdades de 1988 se mantienen incólumes, cuando en realidad el contenido, en la versión revisada de 2006, que se hizo la segunda revisión de este libro, el 70% de las páginas fueron cambiadas. ¿Por qué fueron cambiadas? Porque la versión original de ese libro, Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado, el señor Fred Franz, que aún vivía, quien escribió ese libro, daba a entender y explicaba que todas las profecías de Ezequiel y de Revelación eran para que se cumplieran todo antes que culmine el siglo XX. Pero cuando pasó el siglo XXI y no se culminaron las profecías de la Biblia, de Ezequiel y Apocalipsis antes del siglo XX, porque pasamos del siglo XXI, se quería la Armagedón, entonces la Watchtower en 2006 dijo, vamos a mantener el mismo libro con la misma carátula, porque si tiramos el mismo libro a la basura, se va a ver, pues se va a notar que estamos tirando nuestros libros a la basura porque son alimentos chatarra. Entonces, hagamos un truco, un pequeño engaño, y mantengamos los libros con la misma carátula para hacer creer que su verdad sigue incólume del pasado y que no, que ellos no han enseñado mal en el pasado, y mantienen la misma carátula con el mismo título, pero el contenido de la revisión del 2006 de ese libro Apocalipsis de 1988 no es el mismo. Páginas enteras fueron cambiadas y tiradas a la basura. Entonces la Watchtower tiene libros aparentemente antiguos, pero que son ediciones revisadas, cuyo contenido no es el mismo que el original, y mantienen el libro vigente para hacer creer que la Watchtower mantiene sus enseñanzas firmes del pasado, cuando en realidad no es así. Como dije, esta despertar del 8 de octubre de 1968, cuando yo todavía estaba recién en segundo ciclo de la universidad, segundo semestre, era un jovencito que tenía 18 años de edad, la Watchtower en esta despertar explica detalladamente su análisis que lo llevó a pensar y creer firmemente que en 1975 culminarían los 6.000 años de historia humana y que ese año empezaría el milenio en 1975 para el mes de septiembre, para el otoño, viéndolo desde Estados Unidos, para el otoño, y que este milenio culminaría en el 2975. Es muy difícil poder descargar el PDF de internet esa despertar, por ejemplo. La Watchtower la tiene vetada y cualquiera que lo quiera subir, poner ahí, inmediatamente la Watchtower le hace un reclamo ahí, y te cierran el canal. Pero yo tengo, felizmente, en español también es igual, no lo puedes conseguir, así nomás, bajarlo, no se puede. Máximo podrás contar comentarios o alguien que te muestre la página, pero no toda la revista. Yo felizmente tengo este tomo de acá, que es en inglés, y se llama Awake. Awake, se puede ver acá, 1968. Y acá yo me tomó el trabajo, queridos amigos, de escanear y convertirlo en PDF toda esta despertar que está en inglés, que es muy interesante y a quien quiera se la puedo enviar porque me interesa que ustedes la lean. Seguramente muchos no saben inglés, pero podrían descargarlo y mostrárselo a alguien que sí sepa, que se lo pueda traducir, lo pueda leer y pueda traducirlo para ustedes. O ustedes lo pueden hacer usando un traductor, qué sé yo, pero hay mucha gente que ahora estudia inglés y sabe un poco de inglés. Entonces yo encontré esta revista Despertar de fecha 8 de octubre que tengo acá en mi mano, y yo lo que hice fue tomarle fotografía, porque no tengo escáner, pero le tomé fotos a cada hoja, luego la edité, o sea, las comencé a separar una por una, de cada foto que tomé,
le puse un poco de luz cuando estaba muy oscura para que se pueda ver lo mejor posible. Van a ver ustedes que tiene un poco de fallas porque es fotografía. Pero aquí está esa excelente despertar que la voy a estar oculta, que no quiere que ustedes la vean. Y esta que tengo acá, este es el libro, fíjense, esta es la del 8 de octubre de 1968. Es muy tarde de lo que usted piensa, dice, el título es, ¿usted cree que es más tarde que lo que usted piensa? Hablando del fin del mundo, ¿eh? Es más largo el tiempo de lo que usted cree, así, algo así se puede interpretar, o es más tarde de lo que usted piensa. Es el título en español, está en inglés, es It is later than you think. Está en interrogación. Y acá son 31 páginas que yo he fotografiado, que es muy interesante que ustedes lo lean. Estoy seguro que muchos pueden saber inglés y yo quiero que ustedes la tengan, me escriban, quienes la quieran, yo se la mando porque he trabajado para he fotografiado cada hoja de este libro para convertirlo en PDF. Solamente, no el libro, sino solamente la del 8 de octubre de 1968. Entonces, después de todo esto que les he explicado, quiero mostrarles a ustedes, quiero recordarles a ustedes que la Watchtower, todos lo sabemos, ha sido el más grande falso profeta del siglo XX entre muchas religiones. Puesto que la Watchtower, desde que se inició con el señor Russell, creyó que él tenía la facultad de saber el día y la hora, que como dice la Biblia, solamente lo sabe Jehová Dios, ni siquiera su Hijo Jesucristo. Y él se atrevió a decir que en 1914 vendría el Armagedón, el señor Russell. Cuando no le funcionó esa fecha, aún estaba vivo, dijo que se había equivocado por un año, por el año 0, y dijo que eso ocurriría en 1915. Hizo imprimir sus libros, Estudios de la Escritura, donde hablaba de esa fecha, y como hizo una nueva edición para 1915, cambió la fecha de 1914, la fecha del fin del mundo, para 1915. Desgraciadamente él murió en 1916, totalmente triste y frustrado, porque no vio cumplirse el Armagedón, ni para 1914 ni para 1915. Luego, después de su muerte, entró como presidente en 1917 el señor Rutherford, y él también se creyó que él era el iluminado, igual que Russell, y también quiso copiar lo mismo que Russell, fijar una fecha del fin del mundo, diciendo que para 1925 resultarían los patriarcas para heredar la tierra en un paraíso restaurado, vendría el Armagedón, y que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían jamás. Y así emprendió una campaña que ustedes recuerdan muy bien, de esta campaña se llamó la campaña de los millones, por el título del discurso, en 1918, que se llamó Millones que ahora viven nunca morirán, refiriéndose a que la gente de ese entonces que vivía en 1918, verían el Armagedón para 1925 y pasarían vivos y no morirían nunca, porque entrarían al nuevo mundo restaurado. Y mucha gente creyó en él, porque nunca falta burros en todas partes, gente que cree y sigue a hombres, y no se dan cuenta que la Biblia dice que el día y la hora no lo sabe nadie, y nadie se dedica, ninguno, más que nuestro Padre Yahweh. Pero los hijos creyeron en Rutherford, que en 1925 vendría el Armagedón, y que inclusive resultarían los antiguos hombres fieles de la precristiandad, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Sansón, Josué, en fin, todos los patriarcas de la precristiandad. Y no ocurrió nada. Entonces, él tuvo que reconocer, el señor Rutherford, después de 1925, que él se había hecho un asno de sí mismo. Lo dijo públicamente en una reunión en Betel, diciendo que se había hecho un burro de sí mismo, un asno. Claro, y eso era poco todavía. Pasaron los años y el señor Rutherford estaba seguro que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina y aseguró que el Armagedón vendría para 1941. Y estaba seguro de eso. Y tampoco ocurrió el fin en 1941. Pasaron los años y Fred Franz no aprendió la lección de sus antecesores, que fijar fechas del fin es un grave error, porque el día y la hora no lo sabe nadie, tampoco el año. Entonces, Franz se olvidó de eso, del chasco lo que había ocurrido en 1925, en donde él estuvo presente cuando el señor Rutherford dijo que él se había hecho un gasto de sí mismo. Y eso debió quedarle al señor Franz en la mente, que por predecir el fin del mundo,
uno puede quedar en ridículo y hacerse un asno de sí mismo. Pero el señor Franz se olvidó de eso. Y él también, al igual que sus antecesores, se le metió la idea, el bicho raro, se quería el oráculo por su orgullo, porque todo esto fue por el orgullo del hombre, de poder él tener una cronología que él inventó por su cuenta, que lo llevó erradamente a pensar que los 6.000 años de historia humana culminarían en 1975, y empezó una campaña desde 1966 con el primer libro que escribió tocando este tema llamado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, y que fue un título de las asambleas de distritos que hicieron en todo el mundo a partir de 1967, anunciando el fin de los 6.000 años de historia humana para ese año de 1975 y el comienzo del milenio hasta el 1975. Y eso fue una campaña que se emprendió en 1966, apenas se publicó este libro, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, en inglés. Y empezó en 1967 allá a darse como discurso en la Asamblea de Distrito con ese título, Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, y así se tituló la Asamblea de Distrito, donde salía el señor Franz o los discursantes a enseñar ese libro rojo para que lo pudieran adquirir todos los testigos de Jehová. Y vendió un montón, porque en esa época se vendía todo, todo tenía su precio, vendió millones de ese libro, puesto que la gente estaba asustada, pensando pues que ya la persona estaba a la vuelta de la esquina. Y ahí empezó el desastre de la Watchtower con 1975, hasta que al final todo quedó descubierto de que estos eran unos falsos profetas. ¿Y por qué no se cumplió la profecía de la Watchtower? ¿Qué le faltó al señor Franz, al señor Rutherford y al señor Russell? En esta despertar de 1968 que les acabo de mencionar, la Watchtower ya estaba anunciando lo que le iba a pasar a ella después de 1975 y por qué sus profecías no se cumplieron. Sin darse cuenta, el señor Franz publicó un artículo que quiero leérselo a ustedes en esta misma despertar del 8 de octubre de 1968, donde él explica por qué las profecías de sus antecesores y después la de él mismo no se cumplieron. Veamos qué fue lo que publicó el señor Franz 7 años antes de la fallida fecha del Armagedón, para 1975, como una premonición de lo que a él le iba a ocurrir a Franz después de 1975. Fue una premonición, y que seguramente Jehová le hizo publicar eso para explicar por qué las profecías del fin de Russell y de Rutherford para 1914 y 1925 respectivamente, y luego la de Franz misma, no se cumplieron. Veamos pues esta revista, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos la revista Despertar que les estoy hablando, que es cañado para todos ustedes. Es una Despertar que realmente la Watchtower trata de esconder para que no lo vean los testigos que va de ahora, ni la gente de las naciones. Este es de octubre 8 de 1968. Dice, ¿qué cosas nos traerá el año de 1970? Y dice que el tiempo ya está terminando para esta generación. ¿A dónde está este mundo llegando? Acá explica que el año de 1914, un punto de retorno, indicando que no es un año ordinario, de acuerdo a la programación de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos días? Imagínense, se hablaba eso ya en 1968, hace 50 años atrás. Después comienza a sacar Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación. Después habrá escasez de alimentos por todas partes. Después pestilencias, terremotos, un lugar tras otro. Desobediencia a los padres, amadores del dinero, amadores de placeres en vez de amadores de Dios. Tienen una forma de devoción piadosa, pero probando que su poder es falso. Los hombres serán carentes de temor, y estas buenas nuevas del reino será predicada por toda la tierra habitada. Así comienza a explicar pues todos los textos de Mateo 24:7 en adelante. Después nos dice que nos traerá los años de 1970, esa década. Y acá fíjense cómo la Watchtower habla de los 6.000 años que se acerca a completarse. Vemos 6,000 years nearing completion. 6,000 years nearing completion. O sea, 6.000 años se están acercando a su terminación
o a su completamiento. ¿Y cómo hace el cálculo de la Watchtower? Pues dice pues que Adán y Eva fueron creados en el 4026 al año primero antes de Cristo, son 4025 años. Luego un año del año 1 antes de Cristo al año primero después de Cristo, un año. Después un año de la era común hasta 1968 son 1967 años. Y como esta revista de 1968 está diciendo pues que a la fecha, en el otoño de este año 1968, la fecha de esta revista, ya han pasado 5.993 años. Quiere decir que faltaban 7 años más para completarse los 6.000 años de la historia humana. Es decir, si lo sumamos 7 años a 1968, nos da la fecha de 1975. Y así comienza a explicarlo, pues. Pero creo, y ahora ustedes a esta parte, que el mismo Franz que escribe esto, él comienza a explicar sobre los falsos profetas del pasado, sin presagiar que él se convertiría también en un falso profeta, como lo fueron sus antecesores, el señor Russell y el señor Rutherford, con su fallida fecha del fin del mundo para 1914, 1915, y la de Rutherford para 1925, 1941. Y acá comienza a explicar, vamos a ir avanzando por acá, y acá lo tenemos, dice, un tiempo para levantar sus cabezas con una esperanza de confianza. Y dice así acá abajo, muy interesante, que quiero compartir con todos ustedes, queridos amigos. Ahí me pasé. Voy a sombrearlo acá para que se pueda leer. Dice, la diferencia, verdaderamente ha habido aquellos en tiempos pasados que predijeron un fin del mundo, dice acá. Aquí lo dice, un fin del mundo. Dice, inclusive anunciaron una fecha específica del fin. Dice, sin embargo, estoy reduciendo acá para poder hacerlo más corto, sin embargo, nada pasó. El fin no vino. Ellos fueron culpables de profetizar falsamente. ¿Por qué? ¿Qué les faltaba? Dice Franz en 1968 en esta despertar. ¿Qué le faltaba? Y es justamente lo que le iba a faltar a Franz para 1975, cuando no se cumpliera tampoco su profecía. Dice, le faltaba a esta gente fueron las verdades de Dios y la evidencia, aquí lo estoy subrayando, y la evidencia que Dios los estaba guiando y los estaba usando a ellos. Imagínense lo que dice la Watchtower acá. Lo vuelvo a repetir. La diferencia. Dice, verdaderamente hubo personas en el pasado que predijeron el fin del mundo. Y dice, inclusive anunciaron una fecha específica. Sin embargo, nada sucedió y el fin no vino. Ellos fueron culpables, dice, de profetizar falsamente. ¿Por qué? ¿Qué les faltó a estas personas? Mire que esto es 1968 y Franz pensaba que su profecía del fin del mundo se iba a cumplir de todas maneras y que los demás eran falsos profetas. Entonces Franz se puso la soga al cuello al decir que a estas personas les faltaban las verdades de Dios y la evidencia que Él los estaba guiando y los estaba usando a ellos. Por eso fueron falsos profetas. Entonces Franz se marca en esto, pues, cuando no se cumplió su fecha del fin del mundo para el 1975, como tampoco se cumplieron la de Russell y de Rutherford, ellos fueron, como dice acá, culpables de profetizar falsamente. ¿Qué cosa les faltaron? ¿Qué cosa les faltó? Dice, les faltó a estas personas las verdades de Dios y la evidencia que Él los estaba guiando y usando. Y aquí lo vemos muy claramente. Entonces, en 1968, Franz pensaba que su profecía para 1975 se iba a cumplir, que él tenía la fecha exacta del fin. Y hablando de los falsos profetas del pasado, diciendo que en el pasado hubo profetas que se atrevieron a predecir el fin del mundo y inclusive fijaron fechas, estas fechas no se cumplieron, dice, y fueron culpables esas personas de profetizar falsamente. Y dice, ¿por qué? ¿Qué les faltó? Y dice, les faltó a esa gente la verdad de Dios y la evidencia de que Dios los estaba guiando y los estaba usando a ellos. Y eso le vino encima después, esas mismas palabras que dice acá Franz en 1968, le cayó encima en 1975
cuando él también profetizó falsamente el fin del mundo para 1975. Y entonces, ¿qué le faltó a Franz? ¿Y qué le faltaron también a Russell y a Rutherford, que no se cumplieron sus profecías de fin del mundo? Le faltó las verdades de Dios y la evidencia de que Dios los estaba guiando y los estaba usando. Entonces, eso fue lo que mostró su falsa profecía, que Dios no los estaba guiando ni los estaba usando. Como han podido comprender, queridos amigos, el pez muere por la boca, fueron unos grandes falsos profetas. Muchas gracias, amigos.